Mi frase positiva: que tus actos hablen, digan y expresen más que tus palabras. Y mis frases positivas: ¿por qué aprendo tan fácil las derivadas? ¿Por qué hago los ejercicios tan rápido y tan fácil? El título de nuestro tema sería derivadas algebraicas exponenciales y con diferente base. Nos vamos a ajustar al libro como siempre, entonces vamos a poner aquí las fórmulas que vamos a ocupar nada más de los ejercicios que vamos a resolver, aunque en el libro vienen más, pero nada más les voy a poner aquí las que vamos a ocupar para los ejercicios que les proponen en el libro. Entonces vamos a retomar nuestro tema. Si recuerdan, cuando vimos la derivada, la gráfica que pusimos era un pequeño incremento en delta X y delta y. Este triangulito dijimos que es una letra griega que se llama delta y que se utiliza para indicarnos incremento de la función. Incremento en Y, delta Y, incremento en X, delta en X. Y lo que estamos calculando es la derivada, si recuerdan, es un límite cuando delta X tiende a 0. O sea, tomamos los puntos de una función y lo hacemos tan pequeña la distancia que casi lo hacemos igual a 0. Delta X tiende a 0, ¿sí? Y después lo representamos con la D minúscula de Y en dx, y esto se lee la derivada de Y con respecto a X. Y por eso estamos poniendo aquí que esa es la derivada, ¿sí? Entonces, la derivada la vamos a representar entonces con D en dx, y Y va a ser la función que vamos a derivar, ¿sí? Y esa va a aparecer entre paréntesis. ¿Ok? Entonces vamos a ver las fórmulas que vamos a ocupar. La derivada de X con respecto a X siempre va a ser 1. Esto es muy importante también. Esta es la derivada más sencilla. La derivada de X con respecto a X es igual a 1. La derivada de una constante va a ser igual a 0. O sea, la constante no lleva ninguna letra. Entonces va a ser el puro número y va a ser igual a 0. Aquí estamos poniendo que C es igual a una constante. La derivada de una constante por la x elevado a un exponente va a ser igual a la constante por el exponente y por la x elevado al exponente menos 1. Y la otra fórmula que vamos a ocupar es la derivada de con respecto a x de la función exponencial e a la b, donde b puede ser cualquier función algebraica también. Y va a ser igual a e a la b y luego por la derivada de b con respecto a x. O sea, tenemos que derivar su exponente de la exponencial. Y por último, la derivada de una expresión que tiene una base diferente de 10, o que no es una función exponencial a la b, donde a puede ser cualquier número. También a la b va a ser igual a la b por el logaritmo natural de a por la derivada de b con respecto a x. Ahorita se oye un poco complicado las fórmulas, pero ya que las apliquemos vamos a darnos cuenta que no es tanto. Estas son las fórmulas que vamos a ocupar. Entonces, como ya no hay tanta teoría, vamos a hacer ejercicios y ustedes van a hacer los ejercicios que queden pendientes en su libro. Entonces vamos a comenzar desde lo más sencillo como siempre. Vámonos para acá. Y aquí viene ejemplos. Calcular las siguientes derivadas. Derivada número 1, y igual a x. Ya vimos que la derivada de x con respecto a x va a ser igual a 1. Esta es la más sencilla. Luego aumentamos ya un número. Ahora es la derivada de y igual a 2 por x. Entonces aquí viene lo de la constante. Entonces se saca afuera la constante. La derivada de 2x con respecto a x será igual a 2 por la derivada de x, pero ya vimos que la derivada de x vale 1, entonces nos quedaría 2 por 1 y nos quedaría igual a 2. Entonces la derivada de 2x sería igual a 2. Y luego vamos a ponerle ya un mayor grado de dificultad, la derivada de 3x a la cuarta. Si recordamos la fórmula de la derivada de una potencia cuando lleva una constante la x sería, entonces nos quedaría la derivada de 3x a la cuarta con respecto a x será igual a 3, o sea el coeficiente, multiplicado por el exponente, 3 por 4, y luego por la x elevado a la potencia menos 1, entonces a la 4 menos 1. Entonces nos quedaría 3 por 4, 12, 4 menos 1 sería 3 por x al cubo. Entonces la derivada de 3x cuarta sería 12x cúbica.
¿Y qué pasa cuando ya le sumamos o le restamos una constante? La derivada de 5x cuadrada menos 6. Entonces nos quedaría la derivada de 5x cuadrada menos 6 con respecto a x va a ser igual a la derivada de 5x cuadrada menos la derivada de 6. Y ya vimos que la derivada de una constante es 0, por eso estamos poniendo aquí 0. Y nos quedaría nada más entonces la derivada de 5x cuadrada. Y de acuerdo con el procedimiento anterior sería el coeficiente por el exponente. Entonces sería 5 por 2 por x a la 2 menos 1. Y nos quedaría entonces 5 por 2, 10. A la x a la 2 menos 1 nos quedaría 10x a la 1. Entonces la derivada de 5x cuadrada menos 6 sería 10x. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo acá. Ahora, así que vamos a ver un ejemplo parecido al que ponen en su libro también. La y es igual a 10x menos 5 entre 5x más 10. Nos piden sacar la derivada de esta división. Entonces vamos a hacer la derivada de cada uno de los números que forman la división. Entonces la derivada de 10x menos 5, ya vimos que la derivada de una constante es 0. Entonces nomás nos queda la derivada de 10x. Pero la derivada de x ya vimos que es 1 también, entonces 10 por 1 me da 10 y la derivada de, entonces de 10x menos 5 sería igual a 10. Y ahora la derivada de 5x más 10 igual también, la derivada de 10 sería igual a 0, entonces lo puedo quitar. Y la derivada de x sería 1 y 5 por 1 me daría 5, entonces por eso la derivada de 5x más 10 es igual a 5. Entonces ya sustituyendo en la derivada de y con respecto a x de 10x menos 5 entre 5x más 10 va a ser igual a 10 entre 5 va a ser igual a 2. ¿Sí? Así viene un ejemplo en su libro, un ejercicio. Ahora vamos a practicar la derivada de la función exponencial. Vamos a recordar la fórmula. La derivada de e a la b con respecto a x va a ser igual a e a la b por la derivada de b con respecto a x. O sea, la derivada del exponente. Entonces vamos a hacer el ejemplo de y igual a e a la 5x. Entonces la derivada de e a la 5x con respecto a x será igual, otra vez se repite la misma función, e a la 5x. Y por la derivada de 5x con respecto a x. Ya vimos que la x vale 1 su derivada, por 5 sería 5. Entonces nos quedaría e a la 5x por 5. Que también se puede poner antes, igual a 5 por e a la 5x. Entonces la derivada de e a la 5x sería igual a 5e a la 5x. Y vamos a ver un ejemplo con base diferente. La derivada, vamos a recordar la fórmula, la derivada con respecto a x de a la b sería igual a la b por el logaritmo natural de a y por la derivada de b con respecto a x. Se deriva el exponente otra vez. Vamos a ver el ejemplo entonces. Derivar y igual a 3 elevado a la 2x cuadrada menos 3. Entonces, ¿cómo lo expresamos? La derivada con respecto a x de 3 por el elevado a la 2x cuadrada menos 3. Vamos a cambiar de grafita, permítanme tantito. Estamos aquí. Ahora dice que entonces sería primero a, y a vale, a a la b, 3 por 2x cuadrada menos 3. Por el logaritmo natural de a vale 3, logaritmo natural de 3, y por la derivada del exponente, por la derivada con respecto a x de 2x cuadrada menos 3. Entonces vamos a ver cuál es la derivada de 2x cuadrada menos 3. Ya vimos entonces que se separan los términos, entonces se convierte en la derivada con respecto a x de 2x cuadrada menos la derivada con respecto a x de 3. Como 3 es una constante, no lleva letra, su derivada es 0, y nada más me queda la derivada de 2x cuadrada, que sería 2 por 2 y por x a la 2 menos 1, y sería entonces igual a 4x. Entonces la derivada de 2x cuadrada menos 3 sería igual a 4x, y el resultado total ya del ejercicio me quedaría 3 elevado a la 2x cuadrada menos 3 por logaritmo natural de 3 y por 4x. Esta sería la derivada entonces que andamos buscando, ¿sí? Entonces estos son los principales ejercicios que vamos a ver en la primera semana, y